Muy bien, les decía entonces que las élogras de Garcilaso eran composiciones bucólicas, es decir, en un ambiente bucólico, en un ambiente pastoril, y donde los protagonistas son pastores, justamente, personajes idealizados. En el caso de Garcilaso también va a encontrar la oportunidad de representar o plasmarse a él mismo por el amor que sentía por Isabel Freire, que fue su musa y fue, digamos, el gran amor de la vida de Garcilaso, un amor imposible, porque ella era una mujer casada. En la égloga primera justamente se desarrolla o se plantea la historia de Salicio y Nemoroso, dos pastores quienes sufren respectivamente por otras dos pastoras, ¿no? Galatea y Elisa. En cada uno de los casos, el amor no correspondido se debe pues a diferentes razones. Por ejemplo, eh, Salicio se lamenta por el amor no correspondido de Galatea y lo hace constantemente a través de figuras pues hiperbólicas, ¿no? Más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, ¿verdad? Entonces, fíjate esa hipérbole, ¿no? La exageración total al, no, al ser rechazado, al sufrir la indiferencia de la persona que él ama. Esta mujer simplemente no le da cabida, no le da oportunidad o mínima oportunidad para el amor que él siente, ¿no? Por ella. Se siente confundido también y aquí hay una contradicción porque el desdén también lo hace sentirse más atraído hacia ella, ¿no? El hecho de que sea despreciado lo hace sentirse, digamos, de algún modo eh, sujeto de su atención, aunque parezca contradictorio. Y en el caso de Nemoroso, su situación es todavía mucho más crítica porque la persona que él ama no va a poder corresponderle porque simplemente está muerta, ¿no? Entonces las églogas tienen este carácter idílico, este carácter relacionado con la naturaleza, ¿no? Que es uno de los aspectos también desarrollados dentro del Renacimiento, el mundo pastoril, el mundo de la naturaleza, siempre en contraposición con el mundo de la ciudad. ¿Okay? Las elegías, que son composiciones hacia personas que ya murieron, una epístola, sobre todo su relación con Boscán, cinco canciones, perdón, como La Flor de Nido, y los 38 sonetos, que son las composiciones donde se representan la mayoría de temas, el tema del amor, el tema del carpe diem, el beatus ille, el lugar ameno y el destino, siendo sin duda el máximo exponente de la escuela italiana y en general se le considera a Garcilaso como el mejor exponente de la lírica castellana, ¿no? En cualquier momento o en cualquier edad, a pesar de que existen otros representantes. De la escuela italiana que se contraponía a la escuela tradicional, tenemos también dos derivaciones. Por un lado, la escuela salmantina, desarrollada en Salamanca, con Fray Luis de León. Su principal composición es Oda a la vida retirada. También tiene otras composiciones poéticas como Noche Serena y a Francisco Salinas, y obra en prosa como La Perfecta Casada. No olvidemos que Fray Luis de León también fue o sufrió, digamos, ¿no? prisión por traducir el Cantar de los Cantares a lengua vulgar, lo que vendría a ser la lengua castellana, ¿no? Y eso le valió ser detenido durante algún tiempo. Fray Luis de León desarrolla en Oda a la vida retirada, que es su principal composición, el tema del Beatus ille o dichoso aquel, en donde justamente se valora la vida en el campo alejada del mundanal ruido, dice, ¿no? Dichoso aquel que vive lejos del mundanal ruido. Y claro, hay una contraposición entre la vida de la ciudad, que es una vida caótica, que es una vida que nos obliga a tener responsabilidades, nos obliga, ¿no? a buscar dinero, nos obliga a buscar cosas o
a responder ciertos parámetros de la sociedad frente a una vida retirada en donde tú no tienes obligación de nada y estás dedicado a la contemplación, estás dedicado a la naturaleza, al descanso, ¿no? Hasta el despertar en el campo es diferente al despertar en la ciudad. Y justamente Fray Luis de León plantea este tema de que el hombre no es verdaderamente libre si es que vive en la ciudad, si es que vive atado a estos temas del dinero, al tema de la avaricia. Una persona que vive por el dinero o que vive pensando en dinero nunca va a ser completamente libre, siempre va a ser esclava de. Mientras que una persona que se despoja de lo material, que renuncia a las posesiones materiales o mundanas, va a tener una vida mucho más tranquila y relajada, ¿no? Sin sufrimientos, lo dice justamente Fray Luis de León. Y eso es lo que se rescata sin duda en Oda a la vida retirada. Entonces, de la escuela italiana deriva por un lado la escuela salmantina, con Fray Luis de León, por otro lado con la escuela sevillana de Fernando de Herrera, siempre haciendo un poco la precisión de que el Fray Luis de León tiene un estilo mucho más sobrio y más depurado, quizá por su formación también religiosa, tiene un mejor manejo de la escritura. La escuela salmantina tiempo después va a derivar en lo que se conoce como el conceptismo con Francisco de Quevedo, que ya es propio del barroco, y la escuela sevillana respectivamente deriva en el culteranismo con Luis de Góngora y Argote, que es el máximo exponente de la lírica barroca en español, ¿no? Eso lo vamos a ver todavía para la siguiente semana. Pero fíjense acá, por ejemplo, qué tan importante es la presencia de Garcilaso de la Vega dentro de las letras o de la lírica española. Fíjate lo importante de la introducción de estas estrofas, ¿no? Porque hasta entonces en la escuela tradicional no se manejaba este tipo de formas. Tenemos el soneto, que de aquí en adelante digamos, su uso va a ser común. No hay poeta español del Renacimiento que no se haya aprovechado o que no haya compuesto en algún momento algún soneto, incluso el mismo Góngora, ¿no? Entonces, o el mismo, o algunos autores de teatro como Lope de Vega. Todos emplean estas formas italianas, teniendo, digamos, al menos como referencia el verso italiano o al itálico modo, como se decía, que es el verso en decasílabo. La octava real, como les decía también, el terceto, que no es algo completamente nuevo, porque como ustedes recordarán, el terceto fue empleado por Dante Alighieri para su divina comedia. Y la lira, que también va a ser empleada por Fray Luis de León, y esta forma, o respetando esta forma, ¿no? De 7, 11, 7, 7 y 11. Entonces, la escuela italiana y el desarrollo de estos temas también propios del Renacimiento va a ser una constante dentro de la lírica española. El tema del amor como una representación de la misma belleza absoluta, ¿no? El carpe diem, aprovecha el momento, aprovecha el día, sobre todo tu juventud, tu belleza física. El Beatus Ille o el dichoso aquel, siempre Fray Luis de León haciendo alusión a una vida de contemplación, a una vida retirada, ¿no? Una vida ermitaña prácticamente, donde lo que también se valora de repente es evitar el sufrimiento, evitar el dolor que muchas veces puede ser causado por la búsqueda de bienes materiales, ¿no? Eso es lo que planteaba, por ejemplo, Fray Luis de León. Uno alejado del contacto, uno alejado del bullicio, se evita muchos problemas, ¿no? Entonces, es una vida más contemplativa la que busca Fray Luis de León y él señala que este tipo de vida es una vida por la cual muy pocos optamos o muy pocos optan.
y que finalmente elegir esto es más de sabios, ¿no? Y al final no todo el mundo es sabio, pues, ¿no? Es una vida muy reducida a muy pocas personas. El lugar ameno o locus amenus está también relacionado al tema de la naturaleza, ¿no? El lugar ideal es un lugar pues bucólico, es un lugar apacible, es un lugar, digamos, ¿no? Relacionado precisamente con el mundo de la naturaleza. Y el destino, como les mencionaba, está relacionado, digamos, o se diferencia del destino griego porque el ser humano sí puede oponerse o sí puede presentar resistencia a este destino desarrollado pues por los griegos o el concepto griego, ¿no? Que era un destino pues fatalista, ineluctable, ¿no? Tú no podías evitar el destino en el mundo griego de ninguna manera. Entonces, no olvidemos aquí, la escuela italiana se contrapone y renueva las letras españolas en contraposición de la escuela tradicional y de ella se deriva más adelante, por un lado, la escuela salmantina con un estilo sobrio y depurado, con Fray Luis de León, hay una variante más también, con San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Pero ya es una variante más religiosa. El conceptismo de Francisco de Quevedo, ¿no? La escuela sevillana con Fernando de Herrera y el culteranismo con Luis de Góngora. Conceptismo y culteranismo es propio del barroco, no lo olviden, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora vamos a trabajar la narrativa y el teatro en el Renacimiento.